Tiene 17 años y ya rompió récords que tenían más de 80 años sin romperse. Hizo historia en la Copa Libertadores y hasta convirtió en un superclásico como si llevara una década en primera. Franco Mastantuono no es solo una promesa, es el presente más deslumbrante de River Plate. En este video vamos a repasar los 5 momentos que lo pusieron en la mira del mundo entero, desde aquel debut inolvidable en el Monumental hasta el golazo de tiro libre que hizo temblar a Boca en el clásico más caliente del año. Mi nombre es Germán Darjan y sin dar mucha vuelta, arranquemos con el video. El 28 de enero del 2024, en el Estadio Monumental, se jugaba un River vs Argentinos Junior, que pintaba para ser un partido más del torneo, pero terminó siendo un día histórico para un pibe que venía soñando con esto desde que era un nene. A los 65 minutos de juego, Martín de Michelis miró al banco y le dio la señal a un pibe, uno que parecía demasiado chico para estar ahí. Franco Mastantuono se paró, se sacó la pechera y entró en la cancha en lugar de Facundo Colidio. Así, sin vueltas, con 16 años, 5 meses y 14 días, se convirtió en el tercer jugador más joven en debutar en la historia de River Plate, tercero en toda la historia, superando a monstruos como Pablo Aimar, Marcelo Gallardo y Adolfo Pedernera. Franco ya venía dando que hablar desde antes, había hecho la pretemporada con el plantel profesional sin siquiera haber jugado en reserva, una apuesta a futuro que sorprendió a todos. En los amistosos de enero contra Rayados y Pachuca ya había mostrado cosas, pero ese 28 contra Argentinos le llegó la chance oficial. Ese día River arrancó ganando con un gol de Borja al cierre del primer tiempo, gracias a un pase filtrado de Nacho. Después, en el segundo tiempo, Santiago Montiel lo empató para el bicho, pero el resultado sinceramente quedó en segundo plano, porque lo que todos se llevaron en la retina fue ese momento, el pibe Mastantuono con la 30 en la espalda, pisando el césped del Monumental, como si fuera su patio, zurda elegante, cabeza levantada y una calma que no parece un chico de 16. Ese debut no solo marcó el inicio de su carrera profesional, sino que también el inicio de una ilusión nueva en los hinchas, la sensación de estar viendo a alguien que puede ser distinto y especial. Y así, sin hacer ruido, Mastantuono vivió su primer gran momento con la banda roja, un debut que no se olvida nunca más. Un miércoles de Copa Argentina, River jugaba contra Excursionistas por los 32avos de final, y aunque a priori parecía un trámite, todos sabemos que estos partidos siempre tienen ese gustito de sorpresa. La primera mitad fue floja, River no encontraba claridad y Excursionistas se cerraba bien y el partido parecía trabado, pero en el segundo tiempo se empezó a destrabar todo. Primero Miguel Borja, que como siempre estaba donde tenía que estar, cazó un rebote y puso el 1-0, y apenas unos minutos después pasó lo que todos estábamos esperando. Franco Mastantuono, con la 30 en la espalda, hace historia. Otro rebote, esta vez en el cuerpo de Borja, la pelota queda viva y Franco no duda un segundo. Le pega de zurda con esa pierna mágica y define ante la salida de Nahuel Cajal. Un golazo, no solo por la definición, sino por lo que significó. El partido terminó 3-0 con un gol de Agustín Ruberto en el minuto 48 del segundo tiempo. Ese gol no fue solamente el primero de Franco en la primera de River, sino que fue el comienzo oficial de su romance con la red. A los 16 años no solo se dio el gusto de gritar por primera vez, sino que también rompió un récord histórico, superando nada más y nada menos que a Javier Saviola, y convirtiéndose en el goleador más joven de toda la historia del club. Ese día, frente a Excursionista, el apellido Mastantuono quedó anotado en el marcador y también en la historia, pero Franco dejó claro que esto recién empezaba. Hay noches que marcan una carrera para siempre, y la de Franco Mastantuono en Asunción fue claramente eso. Un 24 de abril de 2024, River visitaba Libertad por la fase de grupos en la Copa Libertadores. En un partido duro, parejo, en el que los paraguayos apretaron bastante, el primer tiempo fue de River, con chances claras y el gol de Solari, pero terminando la primera mitad, Libertad se lo empató con un gol de Espinosa. Al inicio del segundo tiempo, Martín de Michelis miró al banco y eligió a un pibe de 16 años para cambiar la historia. Entrás por Claudio, le dijo. A los 80 minutos Mastantuono tomó la pelota dentro del área, eludió a un defensor con una pisada elegante y definió de derecha, cruzado, imposible para el arquero. Simplemente un golazo, pero ese no fue solamente el gol del triunfo en Paraguay, porque fue mucho más que eso. Con 16 años y 8 meses, Franco Mastantuono se convirtió en el jugador más joven en hacer un gol en la Copa Libertadores con la camiseta de River. Sí, el más joven en toda la historia del club en esta competencia, rompiendo un récord que tenían figuras como Javier Saviola, Fernando Cabenagui y su propio compañero, el Diablito Echeverri. Un debut soñado en la Libertadores, un gol que lo metió directo otra vez más en la historia de River Plate. Dicen que los grandes momentos llegan cuando menos te lo esperás, y que hay partidos que se ganan con talento, con magia o con un zurdazo imposible de explicar, porque el partido entre River y Sarmiento no era uno más, era el último encuentro de Martín de Michelis como técnico del club.
Sí, el DT que agarró un fierro caliente después del ciclo eterno de Gallardo, el mismo que se animó a debutar a un montón de pibes y entre ellos a un tal Franco Mastantuono. La noche en el Monumental estaba cargada de nostalgia. La gente sabía que era el final del ciclo, y si bien el partido no tenía tanto peso en la tabla, tenía muchísimo desde lo emocional. Una última función en la que todos querían ver algo que quedara en la memoria, y eso llegó recién al minuto 87. Sí, faltaba apenas 3 minutos para que se cumplieran los 90, y el partido seguía 0-0. River intentaba pero no encontraba la forma. El equipo estaba como apagado, medio confundido, quizás arrastrando el peso del momento, hasta que apareció él, el pibe, Franco Mastantuono. Foul al borde del área, tiro libre para River. Y ahí fue el 30, con paso tranquilo, como si no le pesara nada. Agarra la pelota, la acomoda con una seguridad que no se puede enseñar, y mientras todos esperábamos un remate fuerte, medio directo, él eligió otra cosa. Eligió la sutileza, eligió la rosca, eligió la historia. La pelota pasó por encima de la barrera, giró en el aire como en cámara lenta y se clavó donde no llega nadie. Un golazo, de esos que te hacen gritar antes de que entre. Un golazo de genio. Y con ese gol River le ganó 1-0 a Sarmiento. Pero no fue solo un gol para ganar un partido, fue mucho más. Fue el cierre perfecto para la etapa de Michelis. El último gol de su ciclo como técnico y un gol que lo hizo emocionarse, abrazarse con su hijo, con sus colaboradores, con lágrimas en los ojos. Porque ese zurdazo no solo le dio el triunfo a River, le dio una despedida con algo que contar, con una sonrisa final. Y encima Mastantuono rompió un récord más. Con 16 años, 11 meses y 14 días, se convirtió en el jugador más joven en hacer un gol de tiro libre en la historia de River. Le sacó el récord nada menos que a Adolfo Pedernera, que lo tenía desde 1936. Sí, el pibe volvió a escribir su nombre en los libros de historia y lo volvió a hacer a lo grande. El 27 de abril de 2025 no fue un día más. River se medía con Boca en una nueva edición del Superclásico. Ese partido que se juega con el corazón en la mano y que nadie quiere perder. Esa tarde, en un Monumental reventado, ocurrió una de esas cosas que quedan marcadas para siempre en la historia grande del fútbol argentino. Con apenas 17 años, Franco Mastantuono hizo una obra de arte, porque lo que metió ese día no fue solamente un gol, fue un cuadro, fue una poesía. Iban 25 minutos del primer tiempo, el partido venía trabado, con River teniendo más la pelota, pero sin claridad, hasta que Marcos Rojo, medio pasado de revoluciones, metió una falta en 3/4 de cancha. Y ahí, en ese preciso momento, el pibe agarró la pelota. Sin dudar, sin mirar a nadie, sabía lo que iba a hacer. Y también sabía que podía hacerlo. Marchesín, el arquero de Boca, se paró en el arco con una cara de tranquilos, lo tengo controlado. Pero no tenía ni idea lo que se le venía. Mastantuono le pegó con una zurda mágica desde más de 25 metros. La pelota salió con un efecto rarísimo, subió como si se fuera larga, pero bajó con una violencia y una rosca perfecta. Y se metió en el ángulo izquierdo, sin que Marchesín pudiera ni siquiera levantar los brazos. Literalmente ni la vio. Sin dudas que fue un golazo, incluso te diría que de los mejores de la historia de los superclásicos. Con ese zurdazo River se puso 1-0 y explotó el Monumental. Pero el partido tenía más emociones guardadas. A los 38 Merentiel empató para Boca, en una jugada rápida que agarró mal parada la defensa. Pero antes de que terminara el primer tiempo, Driussi aprovechó un rebote de Marchesín y puso el 2-1 para River. En el segundo tiempo hubo chances para los dos, Armani fue clave para la victoria de River y ese día Franco rompió otro récord. Se convirtió en el jugador más joven en meter un gol en un superclásico con la camiseta de River. Con 17 años, 8 meses y 3 días, superó una vez más a Javier Saviola, que lo había hecho con 18 años. Un récord que parecía intocable hasta que llegó Franco. Así, de esa manera, se cerraba otra noche mágica en el Monumental. Con River ganando, con un golazo inolvidable y con un pibe que ya no es promesa, es presente, es realidad y si todo sigue así, también será futuro. Muchas gracias por bancar hasta el final. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete o toca la campanita o haz lo que quieras, pero no te vayas sin comentar qué momento de Mastantuono te voló la cabeza. Nos vemos en la próxima con más fútbol, más historias y con esta voz que no es de locutor, pero le pone onda. Abrazo grande y que viva el fútbol.